Compañeritos de Quinto Perito Contador, es un gusto hacerles llegar la presente clase virtual del curso de Finanzas Públicas. Previo a desarrollar la misma, les envío un saludo fraternal y espero que en la medida de lo posible todo en casa esté muy bien. Los insto a que, a pesar de las vicisitudes y dificultades por las que atraviesa el globo terráqueo, como humanidad mantengamos la calma. El paraíso no está perdido, sino olvidado. Ánimos y sigamos en la venia del conocimiento y del saber. Entonces, quisiera hacer una pequeña remembranza antes de entrar en materia. Recordemos un poquito de las políticas económicas, políticas fiscales, políticas tributarias que rigen todo el caló financiero previo a elaborar y estructurar el presupuesto general de la nación. Vean, nosotros en clase hablamos mucho del tema de lo que conlleva un presupuesto, el tema de que qué es un presupuesto, qué es un estado financiero anticipado, que incluye una proyección de los ingresos versus los gastos y que la diferencia de estos montos de ingresos gastos pudiera darse en tres posibles escenarios. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, se habla de un superávit. Cuando estos son iguales, se habla de una diferencia neutra. Y cuando los ingresos son menores que los gastos, se habla de un déficit. Eh, Hablamos también de las situaciones que deben tomar los gobiernos cuando se les presentan estos eventos. Y en síntesis, en la primera unidad, pues hablamos bastante del tema. Hicieron un trabajo ustedes de las políticas fiscales, políticas tributarias, y entonces vamos a entrar en materia para lo que se relaciona con el presupuesto nacional de la nación, perdón, presupuesto general de la nación. Bueno, yo les preparé por acá esto, leamos. Marco jurídico que rige la política fiscal en Guatemala. Es indispensable que el gobierno de la República de Guatemala cuente con un instrumento de política fiscal para el mejoramiento de la situación social, la consolidación de la paz y principalmente la estabilidad macroeconómica, así como la creación de condiciones propicias para un crecimiento económico sostenido y el impulso de la competitividad del país. Entonces, acorde a esos propósitos, es necesaria la elaboración del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para cada ejercicio fiscal. Para el efecto, a continuación se dan a conocer cuáles son las bases legales para su elaboración y aprobación. Entonces entremos con toda la base legal que rige el tema del presupuesto del Estado. Bueno, Constitución Política de la República de Guatemala. Acá estamos hablando de la base legal, me explico, es decir, todo lo que sustenta el hecho del presupuesto. Y si nos vamos eh, a la más alta ley en la jerarquía del ordenamiento jurídico de Guatemala, nos recordamos que en la cúspide de la pirámide se encuentran las leyes constitucionales. Entonces la primera base que yo le cito acá es la base constitucional. Bueno, dice, dentro de las atribuciones del Congreso de la República, ¿sí? Constitucionalmente le corresponde, o sea, a los señores diputados. Estamos hablando de los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces dice la Constitución que el tema del presupuesto le corresponde aprobarlo ¿a qué poder? Exacto, al poder legislativo, es decir, al Congreso de la República, el cual recibe, o sea, este poder legislativo dice que recibe a través del Ejecutivo, o sea, recibe a través de Presidencia, que es el Poder Ejecutivo, es decir, que la misma Constitución designa al presidente de la República a someter el presupuesto al Congreso para su aprobación. Si se dan cuenta, estamos hablando de un equilibrio de Estado, de un equilibrio de poder. El poder está segmentado y si bien es cierto, tenemos la tríada clásica, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien es cierto, el presidente pues es el que sanciona o veta leyes, él debe someter a aprobación del ejecutivo, perdón, del legislativo, que son los diputados,
el tema que se relaciona al presupuesto. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Constitución. En el capítulo cuarto de la Constitución se encuentra el régimen financiero, por medio del cual ordena la forma cómo se financiará y se gastará el presupuesto a través de las diferentes entidades de la administración gubernamental. Es decir, compañeros, la constitución política es como que el manual de instrucciones de este juego que es el Estado de Guatemala. Si se dan cuenta, ahí se dictan todas las directrices que se deben seguir y como acotación al escenario actual, si se dan cuenta, es en la Constitución donde se permite tomar todas las medidas que actualmente se están viviendo. Si se dan cuenta, el hecho de que el presidente haya tenido a bien elevar la situación a un estado de calamidad pública fue lo que le permitió y le facultó vedarnos una de las garantías constitucionales, que es la libertad de locomoción. Todo ser humano tiene libertad de locomoción, pero en un estado de calamidad, la Constitución se encarga de permitir a la más alta magistratura del Ejecutivo, es decir, al representante del pueblo, tomar esas medidas de romper la libertad de locomoción mediante un toque de queda, por ejemplo. Eso solo es una acotación para que miremos el impacto que tiene el tema de la Constitución cuando se refiere a dictar directrices. Dice, en cuanto al tema del financiamiento, dicta en el capítulo 2, sección segunda, dentro de las atribuciones del Congreso de la República, artículo 171, denominado Otras atribuciones del Congreso, inciso I, dice, contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos deberá oírse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. Compañeros, sabemos que la Junta Monetaria es una de las instituciones más respetadas del caló de las esferas de gobierno porque es un cuerpo técnico, es un cuerpo docto. La Junta Monetaria, bien sabemos que la integra, por ejemplo, el presidente del Banco de Guatemala, quien a su vez es el presidente de la Junta Monetaria, la integra el ministro de Economía, el ministro de Finanzas Públicas, la integra, por ejemplo, el representante de la Universidad de San Carlos, que en este caso es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, la integra un representante del CACIF, entonces, si se dan cuenta, está bien integrada, está conformada por personas altamente capacitadas y doctas en el tema financiero. Entonces, por eso es que a ellos también debe escuchársele en el caso de contraer, por ejemplo, deudas públicas, ¿verdad? Y opiniones del legislativo, del ejecutivo. ¿Me explico? O sea, el legislativo le pide opinión al ejecutivo para todo lo que se relaciona con este tema. Bueno, para que el ejecutivo, veamos acá en este párrafo, por favor, en este párrafo, para que el ejecutivo, la banca central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras formas de deudas en el interior o en el exterior, entiéndase deuda interna o deuda externa, será necesaria la aprobación previa del Congreso, así como para emitir obligaciones de toda clase. Obligaciones nos referimos a bonos del tesoro, bonos, debentures y todo lo que ya hemos hablado. Bueno, para que el Ejecutivo, la Banca Central, bueno, ahí ya lo leímos, perdón, acá vamos al último párrafo, dice, dictando además que será la ley orgánica del presupuesto la que regulará las normas a que está sujeto todo lo relativo a la deuda pública, interna y externa, su amortización y pago. Entonces la ley orgánica es la que se encarga de legislar todo lo que concierne a lo anteriormente expuesto. Entonces, compañeritos, esto fue una clase previa del tema que estamos desarrollando. Estamos viendo el tema del
presupuesto y la base legal, ¿verdad? Entonces ya les dije la base legal constitucional y luego nos vamos a ir a la segunda, recuérdense de la pirámide de Kelsen, la segunda en orden después de la constitucional vienen las leyes ordinarias. Entonces dentro de las leyes ordinarias tenemos también base legal para este tema y la base legal es la ley orgánica del presupuesto. Esa va a ser el siguiente tema para la clase que tocará en estos días grabar. Fue un gusto compartir con ustedes esta temática. Espero que lo hayamos comprendido porque son temas que vamos comprendiendo y vamos aplicando de acuerdo a lo que ya hemos estudiado en clase. Los animo a que sigan. Traten la manera de dar el todo por el todo porque como yo lo he dicho en el grupo que tengo en Facebook, eh, Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, concluye que logran resistir a un cambio o a una transición las especies que se adaptan al cambio. Es decir, Charles Darwin dice que no son ni las más fuertes, ni las más veloces, ni las más inteligentes, sino las que se saben adaptar al cambio. Entonces, en un escenario como el actual, donde existe una pandemia de magnitud mayúscula, les pido que tomen actitud congruente, que sigamos estudiando, que sigamos en la venia del saber y sigamos adentrándonos en todo el universo del conocimiento. Un saludo fraternal y estamos en contacto.